Carlos, buenas noches, qué gusto iniciar la semana contigo. Por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este su espacio, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook como Teleyucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que se encuentran en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se comunique con nosotros es el 940-7600 o también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Con la entrega de certificados del programa Vivienda Social, el gobierno del estado garantiza la entrega de apoyos en carácter oportuno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó 227 certificados del programa Vivienda Social 2019 en 4 municipios, donde se invertirán 15.5 millones de pesos en la construcción de pisos firmes, techos, cuartos adicionales y baños. En Zitzantún se realizarán 67 acciones. Posteriormente inauguró el módulo Médico 24/7. En Telchac Pueblo, Vila Dosal entregó 60 certificados del programa Vivienda Social, donde se invertirán 3.5 millones de pesos. También supervisó el remozamiento del mercado municipal, donde se invierten 4.5 millones de pesos y estará listo en diciembre. Entregó 1.4 kilómetros de repavimentación y construcción de calles, en cuyos trabajos se invirtieron 2.1 millones de pesos. En Cacalchen entregó 40 certificados del programa Vivienda Social, en los que se invierten 2.8 millones de pesos. Mientras que en Tixpehual otorgó otros 60 certificados con valor de 4.6 millones de pesos. En la comisaría de Sajé entregó 2.1 kilómetros de reconstrucción de la carretera Mérida-Valladolid, donde se invirtieron 3 millones de pesos. Teleyucatán te informa. Y a fin de mes estará listo el mercado municipal de Telchac Pueblo, en cuyos trabajos se invierten 4.5 millones de pesos. La obra tiene 95% de avance que constató el gobernador Mauricio Vila Dosal en su visita a la cabecera municipal. Son 28 locales que se remodelaron casi en su totalidad porque se demolieron las mesetas y se les puso, en el área de carne se le puso acero inoxidable para protegerlas, y también se trabajó en toda la parte eléctrica, todos los pasillos, los pisos, se hizo un nuevo techo para los pasillos. Hace más de 40 años que no se le invertía esta importante cantidad al mercado, y yo creo que vale la pena la espera. El programa Médico 24/7 acerca atención en salud a más yucatecos. El gobierno del estado cumpliendo este compromiso de tener especialistas del sector salud en las cabeceras municipales de los 105 municipios del interior de Yucatán. El programa Médico 24/7 representa alivio para los habitantes de comunidades del estado, quienes antes no contaban con opciones para ser atendidos sin importar la hora o día de la semana. La incertidumbre de los pobladores de los 54 municipios donde opera el programa se acabó, porque antes del inicio del esquema que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, recibían atención cuando los centros de salud estaban abiertos, o si enfermaban de noche, debían esperar hasta el día siguiente. Los consultorios médicos 24/7 funcionan con personal y medicinas facilitados por el gobierno del estado en espacios identificados y proporcionados por los ayuntamientos en las cabeceras municipales, cuando los centros de salud o clínicas dejan de prestar servicio debido a que finalizaron su jornada laboral. Vila Dosal es enfático al pedir a los médicos que ofrezcan servicios de calidad y, sobre todo, que trabajen con responsabilidad y solidaridad para que nunca más un adulto mayor, niña o niño, se queden días sin ser atendidos. Ha sido un apoyo muy bueno porque anteriormente cuando uno se enfermaba no había dónde consultar, teníamos que ir a la ciudad de UMAM. Ahora que pusieron el médico 24/7 nos ha beneficiado demasiado porque el seguro termina sus labores a las 3 de la tarde, también el centro de salud. Para mí excelente trabajo está desempeñando el señor gobernador. Pero a veces el seguro acá no hay de doctor las 24 horas, más bien nocturno. Y pues gracias a este consultorio que pusieron, pues ya está más tranquila, la gente de Samajil. Me parece muy buena dirección de parte de él, buenas acciones que ha tenido, porque digamos que
A una familia no se le puede negar la salud. El trabajo del gobernador está enfocado al beneficio de los yucatecos y sobre todo para las personas que más lo necesitan. Vila Dosal también impulsa el programa médico a domicilio para atender y llevar medicinas a enfermos postrados, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores que no tienen la posibilidad de ir a alguna clínica. Teleyucatán te informa. Continúan los buenos resultados en el estado y es que Yucatán se mantiene como uno de los lugares más seguros de todo el país. Yucatán continúa como el estado más seguro del país, pues en 9 meses del año ocupó el primer lugar nacional en menor incidencia en homicidios dolosos, robo a vehículos y secuestro, así como una de las tasas más bajas en feminicidios. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Yucatán los homicidios dolosos registra 1.03 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que lo posiciona en el primer lugar nacional con la menor incidencia, pues la tasa nacional es de 17.43 por cada 100,000 habitantes. Además, la entidad registró la disminución del menos 0.70 en comparación con el mismo periodo de 2018. Yucatán también ocupó el primer lugar con menos tasa de robo a vehículos y de secuestro, al registrar 9.94 casos y 0 secuestros por cada 100,000 habitantes respectivamente. En el caso del robo a vehículos se observó la disminución del menos 0.84 casos en comparación con el año anterior y en el caso de secuestro tuvo sin registro al igual que en 2018. En ambos rubros el estado está por debajo del valor nacional de 111.53 y 0.82 casos por cada 100,000 habitantes respectivamente. En cuanto a feminicidios, Yucatán ocupa el tercer lugar con menor tasa nacional con 0.26 feminicidios por cada 100,000 habitantes, que representa la mejoría en comparación el año pasado, cuando ocupó la posición 7, además de estar por debajo de la nacional, que es de 1.12 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Según el Índice de Procuración de Justicia, Yucatán obtuvo la calificación de 64.7 y se convirtió en la entidad con mayor puntaje del país con base en los elementos óptimos evaluados, como tiempo para denunciar un delito, confianza en las instituciones, efectividad a la procuración de justicia y cumplimiento de órdenes de aprehensión, entre otros. Teleyucatán te informa. Y el gobierno del estado atiende emergencia por el ingreso de agua en viviendas de Celestún. Personal de Protección Civil brindó atención oportuna en la zona para apoyar a la población. El gobierno del estado activó los protocolos de emergencia para atender a las familias de Celestún que resultaron afectadas por la inundación de sus casas a causa de la fuerte lluvia que se registró la madrugada del domingo, ocasionada por el Frente Frío número 8, y aplicó medidas sanitarias para atender cualquier contingencia. El coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto, explicó que en la zona conocida como la colonia Cartolandia son comunes los encharcamientos de calles y que el agua ingrese a las casas, sobre todo en temporada de lluvias, debido a su cercanía con la ciénaga. Con apoyo de las autoridades municipales, la Casa de la Cultura se habilitó como refugio para albergar a las personas que tuvieron que abandonar sus casas. Procivi envió personal y colchonetas para que las familias permanezcan en el sitio mientras baja el agua y se retira de los predios. Teleyucatán te informa. Momento de ir a la primera pausa. Al regreso, más información. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Te invitamos a la 17ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Conoce las novedades en publicaciones, ensayos y la investigación más reciente sobre temas de derecho. Actualízate. Habrá conferencias, talleres para niños, presentación y venta de libros. Del 11 al 15 de noviembre en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México. Informes en www.supremacorte.gov.mx. Entrada libre. Suprema Corte, el poder de la justicia. Qué gusto
invito a que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y diferentes propuestas y acciones se llevarán a cabo para conservar la biodiversidad y también la sustentabilidad. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, firmó un convenio con el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, José Sarucán Kermes, para sentar las bases para realizar labores de educación y difusión en sustentabilidad. En la presentación de la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad, se suscribió el acuerdo como resultado del trabajo de la CONABIO, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y más de 300 personas procedentes de la academia y la ciudadanía, así como productores locales cuyos modos de vida incluyen el conocimiento tradicional. Rodríguez Gómez expuso que la propuesta incluye la creación de la Comisión Estatal de Biodiversidad, que garantizará la operatividad de la estrategia y el manejo del entorno. Además, se contará con un instrumento local propio para emplear el capital e intelecto humano de Yucatán. Sarucán Kermes alentó a la sociedad yucateca a involucrarse en la aplicación y seguimiento del esquema, para lo cual se realizarán talleres y foros en los que se difundirá su contenido. El texto contiene 6 ejes rectores: conocimiento, educación y cultura ambiental, conservación y restauración de ecosistemas, uso sustentable, factores de presión y amenazas y gobernanza. Asimismo, 32 líneas de acción y 169 acciones para enfocar esfuerzos y atender prioridades, considerando la participación de todos los sectores. Teleyucatán Te Informa. Internos y también sus familias disfrutaron la fiesta de la vaquería en El Cerezo. Ahí las ánimas visitaron precisamente el Centro de Reinserción Social de Mérida, donde también se preservan las tradiciones con los altares de Janalpichán. Los sabores, colores y sonidos del Mayab inundaron el auditorio del Centro de Reinserción Social de Mérida durante la fiesta de la vaquería, enmarcada en las celebraciones de Janalpichán, en las que también hubo altares. La Orquesta Santa Cecilia amenizó el festejo, que en su 4ª edición congregó a más de 100 jaraneras y jaraneros provenientes de 3 estados de la península de Yucatán. En la fiesta de la vaquería estuvieron presentes grupos de Jují, Chumayel, Tequit, Tzilán González, San, Mocochá, Tecash, Canacín, Peto, Tzitzantún y Jalachó, así como de Calquiní. El concurso de jarana formó parte de este evento, en el que también sobresalieron 2 altares con ofrendas adecuadamente adornados, que fueron instalados al frente del auditorio por internos, quienes con dedicación y esmero llevaron a cabo su elaboración con elementos que encontraron a la mano. Destacando su porte y elegancia, Alexa López Mesh y Alexis Katzin López de Calquiní se adjudicaron el primer lugar del certamen. El director del Cerezo de Mérida, Francisco Javier Brito Herrera, les entregó el premio de 2,000 pesos. Teleyucatán Te Informa. La palabra estrés poco a poco se ha hecho más común en nuestro vocabulario. Hoy hablaremos del estrés laboral y de este avance crucial en la prevención de los riesgos laborales con la norma 035, creando condiciones de bienestar para los trabajadores. La norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene cautivos a los empresarios y empleados, pues ahora las empresas están obligadas a tener un buen clima laboral a fin de evitar daños psicológicos a sus colaboradores. La norma 035, que entró en vigor el 23 de octubre, establece las disposiciones que las empresas deberán adoptar en los centros de trabajo para identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. De acuerdo con cifras del IMSS, el 75% de los mexicanos padece fatiga laboral. La OCDE señala que México es el país entre más de 29 que más horas trabaja al año, con 43 a la semana en promedio. La fatiga laboral se puede detectar cuando en una empresa hay constante rotación de personal, ausentismo laboral, conflictos entre trabajadores con los jefes. Esto se traduce en daños a la salud de los trabajadores. Trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, trastornos así como hipertensión, diabetes, todas estas cuestiones de salud, ¿no? Colon irritable, que van afectando o que tienen un origen en las presiones que hay en el trabajo. De acuerdo al especialista, la causa principal de los problemas laborales es la falta de comunicación y desarrollo organizacional. Muchas empresas no tienen un manual de procesos y procedimientos y tienen a trabajadores que no cumplen con el perfil que requiere cada puesto. Si yo no tengo el perfil, pues me va a costar mucho más trabajo y me va a generar mucho más estrés hacer una labor a la cual
ya tal vez yo no tengo estas competencias, que ya creemos que debe de ser un requisito a pedirle a estos puestos de trabajo, que pueda trabajar bajo presión. Si hay una labor en la cual yo necesitaba, para hacerla realistamente, yo necesitaba 3 meses y mi jefe me la pide en 1 mes, definitivamente eso va a generar un estrés en mí. Para eliminar estos factores de riesgo psicosocial, las empresas deben de contar con un manual de procesos y procedimientos, ofrecer salarios justos, capacitar a su personal, no hostigar al personal fuera de su horario laboral, evaluar constantemente los resultados y metas de sus trabajadores. La norma está en su primera etapa, que vencerá hasta el 22 de octubre de 2020. En este periodo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social identificará las empresas que incurran en estas faltas y les dará un periodo de tolerancia para corregirlas. Será hasta finales de octubre del 2020 cuando las empresas que continúen con estas acciones puedan ser sancionadas con 20,000 hasta 400,000 pesos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Lanzan convocatoria para incentivar el cuidado del medio ambiente. Se dan a conocer todos los detalles del premio Va por la Tierra al Mérito Ecológico Infantil y Juvenil 2020. Para conmemorar un año de la firma del convenio de colaboración, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste AC presentaron la convocatoria al premio Va por la Tierra al Mérito Ecológico Infantil y Juvenil 2020. Hemos detectado que hay muchos pequeños que están haciendo acciones por el ambiente, pero bueno, no tienen el apoyo, ¿no? O sea, están trabajando por sí solos en sus casas o en sus parques, sus colonias. Creemos que una de las principales cosas que hay que hacer es difundirlo, ayudarlos a crecer sus proyectos, para que entonces ahora sí generar una cultura ecosistémica, ¿no? El premio se entregará a mediados de enero y podrán participar infantes de entre 6 y 11 años y jóvenes entre 12 y 17. Para postularse se requiere el permiso por escrito de los padres o tutores, descripción de trayectoria del participante y evidencias en fotografía o videos de cada proyecto, pues se dará difusión en redes sociales. La CODEI también invitó a participar en sus convocatorias vigentes. Año con año la comisión realiza el concurso de fotografía, el concurso estatal de fotografía. Este año 2019 específicamente estamos lanzando este concurso de fotografía en el tema ambiental. Este concurso lo emitimos hace algunos meses, cierra ya a fines de este mes de noviembre y lo premiaremos en el mes de diciembre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Todos o la mayoría buscamos en esta vida ser felices, pero ¿sabe qué hacer o cómo lograr la felicidad? César Gómez nos trae una respuesta. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Y cómo lograrlo? Serán 2 de las incógnitas que se resolverán en el 7º Foro Internacional Felicidad 360. El evento, organizado por una universidad particular, tiene como eje central las conferencias magistrales que estarán enfocadas a temas relacionados con la felicidad y perspectiva de la psicología positiva. ¿Qué diferencia la psicología clínica? Lo que busca la psicología positiva es reforzar todo lo bueno que tenemos, todas las fortalezas, a diferencia de la psicología clínica que se enfoca en patologías. Entonces la psicología positiva busca rescatar todo lo bueno que nos puede ayudar a capitalizarnos mejor como personas, como sociedad, como país. Esta corriente de la psicología dio buenos resultados en países desarrollados. Hay un término que se llama ciudades positivas, liderazgo positivo, entonces tiene aplicación para muchas facetas, ¿no? Me parece algo verdaderamente innovador y una forma muy diferente de abordarnos. Son 5 conferencias magistrales que tendremos a lo largo del día. Empezamos a las 9 de la mañana y estaremos terminando como a las 6 de la tarde. El foro está dirigido al público en general que desea entender el concepto de felicidad y cómo conseguirla. Será necesario registrarse previamente. El Foro Internacional Felicidad 360 se realizará este martes a partir de las 9 de la mañana en el Gran Museo del Mundo Maya. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue. Regresamos con más aquí en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate,
exclusivamente Masters en Etiqueta. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Fortalecer el desarrollo empresarial. Este es un proyecto que se pone en marcha en diversos municipios. Un programa ha llevado actividades de desarrollo empresarial a 24 municipios del estado y paulatinamente llegará a más espacios. Representantes de 14 micros y pequeñas empresas de Valladolid se graduaron del programa Asesoría 106, por medio del cual desarrollaron una metodología orientada a dirigir con éxito sus negocios. El subsecretario de Inversión, Desarrollo Económico y Financiamientos de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Gerardo Díaz de Zavala, resaltó que el programa está dirigido a mujeres y hombres de negocios o quienes tienen la intención de iniciar uno en cualquier sector de la economía, siempre y cuando tengan la voluntad y ganas de prosperar. Recibieron sus constancias empresarios vallisoletanos que concluyeron el curso, que inició en septiembre y constó de 5 módulos: filosofía empresarial, estructura organizacional, de operaciones de mercados y financiera, a cargo de la jefa de orientación y vinculación empresarial de la CEFOET, Ana Isabel Valle Escobedo. Teleyucatán te informa. Más de 50 actividades, foros y talleres se llevarán a cabo en el mes del emprendedor. Liden Ojeda nos tiene la entrevista. Lo prometido es deuda, como le dije, en unos minutos más ya estábamos de regreso y efectivamente así es, y estoy muy bien acompañada esta tarde. Nos acompaña el licenciado Antonio González Blanco y ya lo sabe, él es el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, mejor conocido como IYEM. Buenas tardes. Buenas tardes, Liden. Muchísimas gracias, un gusto estar por aquí en Teleyucatán. Al contrario, qué gusto que nos acompañe una ocasión más, esta vez para hablar del mes del emprendedor. Es correcto, pues bueno, obviamente los emprendedores en Yucatán se merecen ser celebrados, como el gobernador Mauricio Vila lo ha comentado en diversas ocasiones. Para nosotros, tanto los emprendedores como las micro, pequeñas y medianas empresas son lo que sostienen e impulsan la economía de Yucatán, ¿no? Entonces, en este sentido, quisimos dedicarles todo el mes de noviembre a una serie de eventos, de cursos, de talleres de capacitación que les permitan tener aún más herramientas para salir adelante, ¿no? Esto se da en el marco que a nivel mundial se da en noviembre también, en donde se festeja la Semana Global del Emprendimiento, pero como en Yucatán somos muy activos, pues quisimos hacer el mes completo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que en los 30 días de noviembre tenemos más de 50 eventos, prácticamente 2 por día. Si quitamos algún domingo que no se tenga alguna actividad, pues bueno, aumenta incluso, en donde no solamente en Mérida, sino en más de 12 municipios del interior del estado, se estarán llevando a cabo diversas actividades que buscan, de nuevo, beneficiar a aquellos que están poniendo su capital, su talento y su tiempo para generar no solamente empleos, sino también, por supuesto, una dinámica económica en todo Yucatán, ¿no? Para poner algunos ejemplos, por quinta ocasión en lo que va de la administración, el equipo de Facebook México va a venir a Yucatán. Ya han estado en 4 ocasiones distintas y la verdad es que nos da muchísimo gusto porque en un año de administración que el equipo a nivel nacional de una empresa tan importante, ¿no?, que nos conecta a todos como es Facebook, venga a dar talleres de primera mano a los emprendedores y microempresarios de Yucatán, y que en esta ocasión no solamente estarán en Mérida, sino incluso en Valladolid, dando una serie de talleres para aquellos que están en el sector turístico, para los que prestan servicios en este tan importante sector que cada vez genera más empleos en Yucatán y que por supuesto para nosotros
nosotros el acercar estas herramientas en donde pues hoy no solamente grandes empresas, sino incluso personas profesionistas utilizan las herramientas del Facebook para promover sus servicios, pues lo puedan hacer también en cualquier parte del estado, ¿no? También por otra parte, y en un tenor muy internacional de este mes, tendremos, por ejemplo, la visita también del director general de Zaragoza Activa, que es el IGEM de Zaragoza, España, en donde tendrá una agenda de trabajo con aquellos que forman parte del ecosistema de emprendimiento en Yucatán. Hablamos de incubadoras, de aceleradoras, de universidades, de cámaras empresariales, para poder compartirnos qué buenas prácticas están haciendo en España y cómo podemos replicarlas en Yucatán, y por supuesto también cómo podemos ayudar a que lo que está sirviendo allá también sirva acá, ¿no? A manera de hacer estas alianzas que el gobernador nos ha pedido hacer de manera permanente, ¿no? Por otro lado, también, pues bueno, la agenda de talleres y capacitaciones está a la mano en las redes sociales del instituto, y pues destacar, ¿no?, que como lo ha pedido el gobernador, estaremos en municipios como Valladolid, Tizimín, Tecash, Junucmá, Maxcanú, Progreso, Izamal, un sinnúmero de actividades que, pues bueno, esto es primera ocasión que se realiza, y que lo que buscamos es precisamente que en los siguientes años no solamente se replique, sino vaya creciendo a través incluso de que la sociedad civil poco a poco integre más eventos a lo que es la agenda del mes del emprendimiento. Acercando todas estas herramientas a todos los emprendedores, y algo que seguramente estarán preguntándose en casa en este momento, todos estos eventos de todo el mes del emprendedor, ¿son para los que ya tienen desarrollado una idea, una idea de negocio, o son para también esos jóvenes que tienen algo en mente pero que no han buscado cómo desarrollar? Es una muy buena pregunta, Lipten. Qué bueno que lo comentas, porque a veces la gente piensa que uno tiene que tener un gran negocio, tiene que tener una empresa establecida que lleve 2, 3 años operando para poder acceder a este tipo de conocimientos, y la realidad es que no. Todo aquel que tenga una idea, todo aquel que tenga un proyecto que puede estar a veces hasta en una hoja de papel, una servilleta porque se nos ocurrió en una mesa de comida o incluso en el salón de clase, puede empezar a aprovechar todo este tipo de conocimientos para que lo que está en una servilleta o lo que está en la mente lo pueda ir poniendo ahora sí que en una metodología de trabajo que les puede ir ayudando a desarrollarlo. Y otra pregunta muy importante que nos hacen mucho es, todos estos eventos, prácticamente el 99% son gratuitos, y esto con el objetivo de poder acercar de una manera muy subsidiaria a toda la persona que necesite y que tenga el sueño de salir adelante a través de un proyecto de negocio, este tipo de herramientas, ¿no? Entendemos que el emprendimiento tiene que ser de accesibilidad universal, y por ende no distingue temas de género, de edad, de nivel socioeconómico o incluso de ubicación territorial, y pues lo que hacemos es seguir esta instrucción del gobernador de que toda aquella persona que quiera salir adelante y mejorar la calidad de vida de su familia a través de un proyecto de negocio, lo pueda hacer de la mano del gobierno del estado de Yucatán. ¿Cómo sumarse entonces? ¿Hay que inscribirse a los talleres, a todas estas herramientas que están ofreciendo? ¿Cómo poder agregarse a todo esto? La manera más sencilla es entrar a través de las redes sociales del Instituto Yucateco de Emprendedores, poner en cualquier buscador el nombre del IGEM, y ahí van a poder ver de manera permanente la agenda completa. Las 50 actividades prácticamente están arriba, y ellos pueden inscribirse a través de la misma página del IGEM a todas las actividades que hay, y pues por supuesto que aprovechen el que tenemos este tipo de acciones para beneficiar a todos aquellos que quieren salir adelante, y que cualquiera que tenga dudas nos puede contactar por la misma red social, por una llamada de teléfono. Hay gente que prefiere ir a visitar el instituto y hacernos las preguntas en vivo. A final de cuentas ahí estamos para servirles, y bueno, recordarles que el instituto está precisamente para que aquellos emprendedores, micro, pequeños empresarios que quieren seguir desarrollándose, que quieren seguir creciendo, pues lo puedan hacer, y obviamente aprovechen que lo que comentabas hace un rato, ¿no? Cada vez Yucatán se destaca más, el estado más seguro del país. El otro día el gobernador nos comentaba una estadística muy importante, que Yucatán también es el estado en donde la MIPYME, una micro, pequeña, mediana empresa, tiene un mayor número de años de vida promedio, esto según el INEGI, y esto es resultado, por supuesto, de que encontramos un ambiente para hacer negocios idóneo, en donde Yucatán está por arriba de los demás 31 estados de la República. Así es, director, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Es un gusto, muchísimas gracias, excelente semana a todos. Muchísimas gracias, ahí quedó la información. Entre a la página del IGEM para que cheque todos los detalles de la agenda de este mes del emprendedor, y por supuesto se sume a todas estas actividades. Nos vamos a una pausa, acompáñenos, pero antes le dejamos la siguiente información.
auditorio tenemos la visita el día de hoy del ingeniero David Ewar de la empresa Engie, que tiene algo muy importante que informarnos a los yucatecos. Hola Elena, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Les agradecemos mucho el espacio que nos brindan. Engie es una empresa de energía internacional que ha estado presente en México por más de 20 años. Estamos presentes en Yucatán desde el 2000, cuando empezamos con la operación comercial del gasoducto Mayacán, y el año pasado recibimos de parte de la Comisión Reguladora de Energía el permiso para distribuir en diferentes municipios del estado. Bueno, ya todo esto, ingeniero, ¿qué es el gas natural? Mira, el gas natural es un energético que es seguro, cómodo y eficiente. Normalmente entregamos este energético por medio de tuberías que alimentan siempre a las viviendas, con la intención de poder tomar lecturas aproximadamente de 28 a 32 días, pagar 15 días después, que es lo que hacen normalmente servicios como el agua o la luz. Estamos buscando ser una opción con una ventaja económica para los hogares y también para la industria. Estamos calculando que aproximadamente será un 12% más económico y también con la garantía de que no se les va a acabar el gas y que lo tendrán disponible en el 24/7 en el momento que así lo dispongan. Esta es una obra que ya está avanzando de manera rápida para poder proveer este servicio. ¿Nos podría platicar un poquito más acerca de esto? Sí, por supuesto. Seguimos avanzando. En las próximas semanas, seguramente, particularmente en el área de pensiones, ya nos podrán ver trabajando, con la promesa de que en las próximas semanas estaremos ya habilitando los primeros clientes residenciales en la ciudad. Estamos seguros que este es un servicio que da más comodidad a los hogares y que cambia la vida también de las familias y de las industrias. Perfecto. Pues no se quede con las ganas, entre, investigue, solicite este servicio nuevo, novedoso, innovador, convencional, ¿verdad? Y que va a cambiar seguramente pues el futuro también de nuestro estado. Así que gracias por acompañarnos. Continuamos. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un chocolate. Unas gomitas. Una barrita de granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías. Entre otros, las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Saludar a Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaca. ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos iniciando una semana más. La primera semana del penúltimo mes del año. Así es. Ya casi estamos en Navidad. Ya estamos sintiendo Navidad. Falta. Para lo que falta, así es. Pero donde vale que le cambie su chico y el Yucatán te informa y ambalo cano y ojelta cano y ojelta al walquitile ac avila campelu kini lo plewinal en noviembre cucas bala y ambalo gas sikbaldictes bechlai. Ojalá si Yucatán Mauricio Vila Dosal bin si lo pechimba el meati que helas cajilo y chalupec chili le tiene un besajil meyahu ka programa Vivienda Social 2019 ti campel mectan cajilo manal 15 millones de pesos con toholtunshan le tiene meyahilo con bet biltelo le tiene pintunshan tu cajil tis antun tus cubetas tus cumeyahbi 67 el nahilo tu hecadashan le cuchis el chabenuchau tsaba médico 24/7 Gusto colegas binchan tu cajil telchac pueblo tu cuba 60 junio le tiene
letie meyahil kumbet vital yuskin tal nahiloba telo no toholtik manal 8 milyon peso besang manal el kilometro beho utskinta ichka telo toholta kapelo milyon peso kahmandu kahil kakalchen telo 41 tulumak tu kamo uhunile nahilo kumbet bila yete besang tishpe wale ula 60 humpele uhunilo tile mako kumbeyahbi uyoto chobo y chula basilo rane takpa tu komisaria saje te lo kapel kilometro bejo betabi te tu hal behil kubin tu kahil ho tak tu kahil saki 8 millones peso tu toholta usoko chanel llega binsun de te tu kahil telchak pueblo te lo takpa san utialo shak alto ila bishubino meyahil talo u beta u hel bet bitumen uchma meyahtak le kuchilo u kiwigi kahil telchak pueblo manal campelo millones peso tu toholtik tai tu sokle meyahil gelo le jalacho Mauricio Vila la popilo molail obras públicas Virgilio Crespo Méndez tia las letie 28 pele kuchilo y ante hecho con el telo la utskinta bi yete usoko la kesho nukulilo corriente tia tun chantelo manal 40 habo min mishba betak te tu kiwikil telchak pueblo Ichulak Bachelo, Molail Protección Civil Tulum, el Yucatán, tu sebla que tu pek suba tu chancha luyanta al maco tu kahil celestún, estún o heltelo celestún, halka navilyan, le tiobe ancha talamiltelo tu me okha tioto chilemaco, helo ba yo le uchi ukatle utsok in yakoba, le shamankan número 8 pele washak pele o guchuki kleba helo, ujol popi Protección Civil, Enrique Alcocer, basto que alike, te celestún, no yanup el kuchili lukaba Tolandia, ku mantas ku bulu lekan arak ha ku bineha ta kichna hilobo tu melechi ben nats eno ti halka nabil le ola kuch le ba helo to sano le ma ko ba bisabo to kuchil casa de la cultura titun ku no antali kali ke tunu binu yemele ha tu ka ten usapa le ha o tu le ma ko helo ba besan le tu ini hol hia kote tu no kuchil kalabil we tu kahil hoy centro de readaptación social we tu kahil hoy beta me yahilo telo kahil Bakeria yete besan le hanal pishan beta telo ichile pas 8 o costa haranay umuch pas la orquesta Santa Cecilia tak pa tele pasilo mana 100 un tulul mako yo costo haranatelo talo tu kahil huji chumayel tekit ilam González an mokocha tekash anasim petot itantun halacho besenti campech kailo campech talo kalkini bolom tenabo yete santu kahil María José María Morelos Tulum il Quintana Roo, buka mago tot le kaho to stale mago ok oto chiluketlamil yoko stale haranau tu nahalta Alexa López Meshete Alexis Katzin López kalkini ukaha letio ujol popi le kuchilo Francisco Javier Vito Herrera le tiun unahali le baje lupetum bishu u kashanta lubeta lula balo teka ukaholto nuka ni balo le mago bajte beshan uchemba sukan ubeta ka kalandak telo chele bajne tikbate shile ki imbehla tili akabil behla maso shane yala bil lunes malu bila khel sabash kalanta bash tu melali kusis olta tu talu sasale samale we mikil bash tu katene mi querida Eleni nos vamos y regresamos mañana. Te vamos a estar esperando. Aquí estamos. Seguimos con la información y no hay nada más enriquecedor que el intercambio de ideas y también de conocimientos. Las siguientes escuelas realizan un convenio de colaboración. Alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Escuela Superior de Arte